Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, espacio y programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza. Nuestra iglesia está pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Muñoz de Sevilla, y está ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, barrio Palumbo. Así que estamos ahí para servirle, es tiempo de bendecir. Y estamos con un tema, la guerra espiritual, y hoy vamos a entrar en un nuevo tema que es precisamente la oración y la guerra espiritual. Así que vamos al primer escrito que tenemos para este tema en el día de hoy. Porque tuyo es el reino. Pediremos a Dios que nos perdone con la condición de que nosotros perdonaremos a los demás. Si no perdonamos a los demás, no seremos perdonados. Habremos roto el puente por el cual deberíamos pasar. Esta necesidad de perdonar a los demás para obtener perdón es la única petición de la oración sobre la cual Jesús vuelve luego para comentarla. De esa manera, demostraba la importancia que le daba a este asunto. Y fijémonos que el perdón que debemos dar es pasado, no futuro. Como nosotros hemos perdonado. La base de la esperanza del perdón es el hecho que hemos perdonado a los demás. La última petición es en realidad una oración pidiendo. No se pide una liberación de este o aquel o el otro mal, sino que del mal mismo. Para Jesús, el mal era bajo cualquier forma que se presentara, ya sea como mal de la carne o como una mala disposición. Señor, ayúdame a permanecer en la correcta decisión de perdonar. Necesito de ti cada día. Estamos ahí en este tema precisamente del perdón y de la oración. La oración relacionada al perdón y la oración relacionada a la guerra espiritual. ¿Por qué digo e insisto con el tema de la guerra espiritual? Porque tiene que ver mucho en la guerra espiritual con la manifestación de nuestro carácter. Hay una constante lucha en que nosotros adquiramos un carácter para el cual no fuimos creados. Nosotros fuimos creados verdaderamente a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Y cómo sabemos de que esto es así? Bueno, eso lo encontramos en Jesús. Por eso es que el Padre vino a completar lo que no pudo terminar Adán. A Adán se le había encomendado el ser el mayordomo de la creación, donde él podía compartir la vida de una manera extraordinaria, donde él podía edificar su vida. Se le da una ayuda idónea que completa el círculo, esta Eva que él conoce y que recibe y que Dios se la presenta, había salido de él mismo. Los dos eran uno en el complemento perfecto creado por Dios entre el hombre y la mujer, una unidad. Por eso que encontramos en el Génesis, en el capítulo 5, que dice que una vez creado tanto el hombre como la mujer les puso por nombre Adán, un solo nombre. Eva es el nombre que Adán le da a Eva. Y esto es así.
Y dice la palabra que cuando él vio a Eva, pronunció las célebres palabras que tienen que ver en todo matrimonio cuando se celebra una ceremonia matrimonial. Dejará el hombre a su padre, a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su mujer. Eso lo dijo Adán. ¿Por qué? Porque Adán se casó, se unió en el espíritu, se unió en la visión, se hizo uno con Eva. Esa era la revelación de Dios que estaba en el corazón de Adán. Y eso no cambió, ¿sabe? Eso se echó a perder por causa del pecado, esa relación. Se complicó. No se pudo completar todo el proceso. Porque Dios proveyó al ser humano de libre albedrío. Y en ese libre albedrío está la decisión de qué hacer, de qué decidir. Y la propuesta de Dios de las cosas que nos convienen y de las que no nos convienen. Pero nosotros debemos elegir. Y esa fue lo que sucedió en el huerto. Pero Dios vuelve al huerto. Aún consumado el pecado, Dios vuelve al huerto. Con una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Si Dios le hacía una pregunta, ¿la hacía porque no sabía lo que había pasado y dónde estaba? ¿O Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, sabía todo? Yo creo que sabía todo. Pero en esta relación de libre albedrío, le hace una pregunta. Toda pregunta presupone una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Adán ya habían sido cegados sus ojos a la vida, porque había conocido la muerte, y no pudo interpretar el amor que había en la pregunta que el Señor le hacía: Adán, ¿dónde estás tú? Lleno de vergüenza, porque se había descubierto desnudo, había aparecido un nuevo sentimiento en él que era el temor. Le responde a Dios no confiando en ese amor de Dios, sino por el contrario: me escondí porque tuve miedo. Y ahí empieza toda una manifestación del mal sobre la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque la muerte pasó a todos los hombres. Claro, cuando uno lee eso y piensa en el tiempo que se vino diciendo, parecía locura. Pero hoy, en nuestro año 2025, nosotros tenemos conocimiento y el hombre ha podido descubrir cosas de las cosas creadas de Dios. Y entre una de ellas pudo descubrir el ADN. Y cuando uno descubre lo que hay en el ADN, dicen los científicos que la mayor preponderancia en el ADN de una persona proviene del padre. Comparte con la madre, pero proviene del padre. Hay una correlación perfecta en lo que dice la Biblia con lo que nos demuestra la ciencia hoy. Y se hereda un montón de cosas. Aún la predisposición a enfermedades y demás que están establecidas en los padres y en la madre. No es ninguna locura lo que decía en aquel tiempo. Ahora, cuando nosotros miramos de las cosas que heredamos, y en esta guerra espiritual que tenemos del otro lado un enemigo
que verdaderamente quiere formar en nosotros otro semejante a Él, nos encontramos asediados permanentemente por la tentación de dejar de ser. Dejar de ser. Dios quiere que seamos. ¿A qué? A su imagen y semejanza. El enemigo de nuestras almas quiere que dejemos de ser para ser como Él. Esta es la guerra. Esta es la guerra de la que habla el apóstol Pablo, establecida desde antes de la fundación del mundo. Ahí empieza la guerra, la caída de Satanás. Manifiesta acá en la tierra esta guerra. ¿Usted piensa que por ventura en algún momento Satanás va a tener misericordia de su alma? ¿O de su vida? ¿O de su familia? ¿O de usted? Permanentemente va a estar siendo atacado para que usted pierda la identidad de quién es. Lo hizo con Jesús. Jesús recibe del Padre en el Jordán una voz: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esa es la palabra que abre la puerta para que Jesús comience a caminar en su ministerio terrenal. Con esa palabra y con la convicción de lo que Dios le había dicho, Él es que sale a hacer la obra para la cual había venido. Y es llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto. Y en el desierto es tentado con 3 tentaciones claves. Una al espíritu, una al alma y otra a su carne. La primera es a su carne. Tenía hambre. Y todos nos quedamos con que Jesús podía transformar la piedra en pan. Sí, podía transformar la piedra en pan. Ese era el medio que quería utilizar Satanás para que Jesús se negara a sí mismo, porque Jesús no había venido a servirse a sí mismo, sino que había venido a servir. Tenía que romper con el principio de lo que Él era. Pero la tentación, real tentación, es cuando Satanás le dice: si tú eres el Hijo de Dios, hace esto, sabiendo que Jesús lo podía hacer. Pero le dice: si eres el Hijo de Dios. Ahí estaba la tentación. Y ahí hubiera estado la caída de Jesús, si Él hubiera dejado de creer en aquella palabra que el Padre le había dicho: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Él siguió avanzando. Con la segunda tentación fue lo mismo, y con la tercera fue lo mismo. 3 veces, al espíritu, al alma y al cuerpo. ¿Cómo te tienta el Señor a vos o cómo me tienta a mí? Al espíritu, al alma y al cuerpo. El más a mano que tiene es el cuerpo, porque con el cuerpo sufrimos los efectos de la muerte. Y cuando viene el ataque al cuerpo, ¿en quién vamos a creer? ¿En la voz del asesino o en la voz del que vivifica la vida? Escoge tú, dice el Señor. No es distinto que el principio. Escoge tú. La oferta está hecha. Cada uno. Por eso la guerra espiritual está entablada en esta relación que nosotros podamos tener con Dios. Por eso que Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, hay un antes de la oración y hay un después de la oración. En el antes nos dice que no seamos como los hipócritas que les gusta hablar en público para ser visto de la gente.
¿Qué nos está diciendo el Señor? No sean hipócritas, porque a los hipócritas yo no los escucho. ¿Por qué? Porque el hipócrita no representa lo que es, usa una careta. De ahí viene la palabra Hipócrates, hipocresía de Hipócrates, del teatro griego, que se ponían una careta. Dios no escucha personas con careta, Dios escucha corazones. Porque sabe el Señor que sabe, porque Él lo vivió, que vamos a ser tentados en lo que somos. Cuando yo me pongo la careta, dejo de ser. Por eso dice, no sea como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. Sino cuando ores, dice, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora al Padre que te ve en secreto, y el Padre que te ve en secreto te recompensará en público, dice Jesús. ¿Cuál es el lugar más íntimo que tenemos nosotros? Puede ser un lugar físico en la casa, pero el lugar más íntimo que tenemos nosotros es en la casa, en el templo del Espíritu Santo, en nuestro corazón. Es el lugar más íntimo, donde Satanás permanentemente quiere estar llegando, porque ahí es donde produce la transformación, no en las paredes. Entendamos esto. Cerrada tu puerta tiene que ver con lo que soy. Entonces en la oración yo no puedo caretearle a Dios, porque cuando estoy frente al Señor, ¿podrá alguien esconder algo de lo que siente, de lo que piensa, de lo que espera, de lo que maquina? Pensar eso sería ser como un hipócrita, poner una careta. Y después viene y enseña el Padre Nuestro, el Señor. Y en el Padre Nuestro nos habla del perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que es lo que decíamos en este escrito. Perdonamos lo que nos hicieron, tiempo pasado. ¿Cómo hacer para perdonar algo de alguien que ya murió y no hay manera de restituir? Bueno, ahí está el Espíritu Santo para enseñarnos cómo y qué hacer y cómo poner nuestro corazón en sus manos. Es una guerra esto. El enemigo de nuestras almas no quiere que descubramos estas cosas. Por eso permanentemente busca llenarnos de temores, busca llenarnos de prejuicios, busca llenarnos de excusas, de justificaciones. Y cuando uno empieza a ceder a todas esas tentaciones, empieza a dejar de ser una persona genuina y auténtica delante de Dios para transformarse en un hipócrita. Porque él sabe que Dios aborrece la hipocresía, que es una manera de matar tu alma, de matar mi alma. Por eso que cuando viene una enfermedad, la primera tentación que aparece siempre es que uno se asusta, tiene miedo, empieza a considerar todas las cosas que tiene alrededor. Hasta que descubre el propósito. Cuando uno descubre el propósito en la oración, empieza a ver Dios obrando y venciendo sobre esas situaciones, porque uno va adquiriendo el carácter de quien es. Y si yo soy hijo, bueno, actuaré como hijo. Tengo un padre. Y debo saber que el Padre me ama profundamente. El Padre me cuida, el Padre me protege, pero el Padre me corrige también. Que eso es lo que no nos gusta a nosotros. Cuando viene la corrección de Dios. Ahí es donde los seres humanos fallan. Por eso el Señor dice que muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas y sea descubierta la hipocresía que lo está moviendo. Entonces,
en este día que estamos hoy transmitiendo Tiempo de Bendecir, y que vamos a comenzar a hablar de este tema del poder de la oración en la guerra espiritual, lo primero que tenemos que hacer es ir sinceramente delante del Señor, y decirle: Señor, la viga que está delante de mis ojos, quítala, para que yo no mire más la paja del ojo ajeno, para justificar mis obras. Y te ruego, Espíritu Santo, que me examines y me digas dónde y en qué parte de mi ser y qué cosas tienen que ser transformadas por el poder de tu Santo y bendito Espíritu. Porque eso es lo que le da continuidad a la vida de la que habla Jesús. Vida y vida en abundancia. Abundancia de recursos para la vida. Vamos a seguir charlando de este tema. Estamos en Tiempo de Bendecir, aprendiendo sobre la guerra espiritual y cómo utilizar las armas que Dios nos ha dado, las herramientas poderosas en el espíritu que tenemos, para que no nos transformen en alguien semejante al animal y al perverso asesino que es Satanás, que quiere transformar nuestras vidas en otro semejante a él permanentemente. Propagandas del infierno nos vienen todos los días, que debemos odiar al otro, que debemos defenestrar al otro, que no debemos escuchar, que si alguien piensa distinto que nosotros, hay como un virus y hay que matarlo, hacerlo desaparecer, no se le escucha porque no piensa igual que yo, no siente igual que yo, no quiere ser un criminal como yo, entonces tiene que morir. Ese es el mensaje del infierno. Venga de quien venga y de la boca de quien venga. Triste cuando viene de la boca de hijos de Dios o de cristianos. Que venga de un hijo del infierno se espera que sea así. Es tiempo de bendecir. Y recuerden, el próximo domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto ahí en Iglesia Portadores de Esperanza, en calle España 914 del barrio Palumbo, departamento de Godoy Cruz. Así que le estamos invitando a compartir con nosotros el culto. Nos vemos mañana y vamos a seguir con este tema, la oración en la guerra espiritual. Tiempo de bendecir.